Segundo, por favor, que aquí está vamos a ver. Ya, muchachos, es el tema que hoy día vamos a ver. Ahora, en cuanto a este tema, es el primer tema que vamos a ver en cuanto a historia literaria. ¿Ya? Es el primer tema. ¿Y en qué consiste? A ver, te explico. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del primer movimiento literario de la antigüedad. ¿Ya? Vamos a hablar del primer movimiento literario de la antigüedad. ¿Y cómo se llama este tema? Se llama, pues, clasicismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el clasicismo? Como aquí puedes leerlo, fue la primera corriente y la única corriente literaria de la antigüedad. ¿Ya? Eso fue. Única corriente literaria de la antigüedad. Es decir, el clasicismo es el primer movimiento literario y se desarrolló en la antigüedad. Ahora, este movimiento surgió en la antigua Grecia, pero no solamente se va a desarrollar allí, también se desarrolló en la cultura romana, ¿ya? Ahora, escritores griegos y romanos o latinos van a ser tomados como modelos a seguir por las diferentes culturas posteriores. Recuerden que clasicismo significa perfección artística, tiene que ver con la belleza, con los modelos de arte, primeros modelos, ¿no? De qué crear, de qué escribir. Entonces, ya te expliqué qué es clasicismo, ¿sí? En qué consiste, cuál es su definición. Ahora, recuerden que esta literatura griega ha marcado influencia en todo Occidente, ya que posee un carácter formativo, es decir, se originó en sus propias instituciones, ¿ya? Y por eso es también original. Recuerden que en esta cultura se inician las artes, la filosofía, la historia, la retórica, la oratoria, la economía incluso, también la lingüística, la biología, entre otras ciencias o áreas, ¿ya? Ahora, esta literatura griega es muy extensa. Me refiero a que duró muchos años, muchos siglos. Y por eso hoy día lo vamos a estudiar poco a poco, ya en diferentes periodos. También quería comentarte por aquí algunas características de la literatura griega. Por ejemplo, la búsqueda de belleza y perfección, ¿no? Los griegos siempre querían crear una obra bella, una obra perfecta, una obra hermosa. Recuerden que para ellos la finalidad era la belleza. Luego sabemos que los griegos buscaban el equilibrio. En sus obras buscaban el equilibrio y la simetría entre el fondo y la forma. Por el fondo tienes que entender el tema y por la forma la estructura, el lenguaje. ¿Ya? Normatividad significa que los griegos usaban algunas normas para poder crear las obras, algunas normas. Por ejemplo, sus obras usaban un tipo de verso, una cantidad de cantos, un tipo de héroe, ¿no? Son normatividad. La cultura griega avanzó muy rápido debido a su culto a la razón, a su culto a la inteligencia, al pensar. Recuerden que en aquel tiempo había el antropocentrismo. ¿Y qué era eso? ¿Qué era el antropocentrismo? Era que el centro era el ser humano, el centro era el hombre. Eso es antropocentrismo. Predestinación es el destino, ya tiene que ver con el destino. En la antigua Grecia se creía en un destino trazado, un destino ya hecho. El destino no puede cambiarse, es una fuerza superior al hombre. Y no olvides el fatalismo, que tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Fatalismo tiene que ver con la muerte. Es lo que nos espera a todo el mundo.
Y se ve bastante en las obras griegas, la idea de lo fatal, ¿no? La muerte. Bueno, como te contaba hace un momento, vamos a hablar hoy día de los periodos de Grecia. Grecia tuvo varios periodos. Entre ellos tenemos el periodo arcaico, el periodo ático y el periodo de decadencia. Esos son los periodos de Grecia, ya son sus periodos. De estos periodos, solamente voy a hablarte de uno. ¿De cuál? El periodo arcaico. Hoy día solo vamos a hablar de ese periodo, del periodo arcaico. Y vamos a hablar de ese periodo y de solo un autor, del autor Homero. ¿Ya? ¿Quién es Homero? Homero es un autor griego, ¿ya? Un autor muy antiguo, tan antiguo que se sabe muy poco de él, ¿sí? Lo que sabemos de él es dudoso, por eso no se sabe tanto de este autor, es dudoso. Ahora, Homero, si es que existió, se plantea que fue un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo recitando sus obras. ¿Cómo se llama a la profesión de Homero? A la profesión de Homero se le conoce como aeda, ¿ya? A la profesión de Homero se le conoce como aeda. ¿Y qué es una aeda? Es un poeta que va de pueblo en pueblo recitando sus obras. Ahora, Homero no era un escritor, ¿ya? Él no escribía sus obras. Lo que hacía Homero era cantar sus obras, ¿ya? Cantar. Esa pregunta suele venir bastante en exámenes, ¿no? Escriben Homero, escribió la Ilíada, y la respuesta es no. Él no la escribe, él la canta, ya él la canta. Ahora, ¿qué más? Sabemos que Homero tuvo un nombre verdadero, o sea, su nombre no fue este, su nombre fue Melesígenes, ¿ya? Su nombre fue Melesígenes. Le pusieron Melesígenes porque nació cerca del río Meles, ¿ya? Pero, pero su nombre poético, por así decirlo, era Homero. La gente le decía Homero. Ahora, ¿por qué le decían Homero a este autor? La respuesta es esta. Le decían Homero porque él era ciego. Sucede que la palabra Homero significa el que no ve, el ciego. Y se plantea que este autor había nacido en Esmirna, una ciudad de Grecia, por donde pasa el río Meles. Ahora, todo esto son solo hipótesis, son solo eh, algo que se cree, pero no está comprobado, ¿ya? Ahora, ¿qué más sabemos de Homero? Si es que existió, cantó epopeyas heroicas. A Homero se le considera el padre de la epopeya heroica. Y compuso compuso obras para oyentes, ¿ya? Su obra era para oyentes. Algo más, Homero en sus obras utilizó diferentes figuras. Por ejemplo, utilizó el epíteto y utilizó el símil. Y yo debo suponer que tú recuerdas qué es eso, ¿no? Por ejemplo, Valenzuela, ¿te acuerdas que era un epíteto? Lo vimos en clase la semana pasada. ¿Te acuerdas qué era eso, Valenzuela Sandoval? A ver, creo que me está contestando por el chat. Vamos a esperarle a su compañero. Claro, muy bien, Valenzuela. Un epíteto era una característica obvia, ¿no? Como hablar de cielo azul o de bosque verde, ¿no? ¿Qué nos puede comentar, por ejemplo, Víctor Rivera? ¿Estás allí, Víctor Rivera? Sí, profesor. Hola, Víctor. ¿Y qué se entiende por el símil? ¿Qué era un símil? También lo vimos la semana pasada. Homero usa estas dos figuras en sus obras. Si tú te lees la Ilíada o lees la Odisea, se pueden encontrar ambas figuras. Por ejemplo, epíteto.
Cuando Homero dice fuertes brazos, rosadas mejillas, puntiagudo acero, ¿no? Ahí te está hablando de epítetos, de cosas con sus características. ¿Y un símil qué es? Bueno, un símil es una comparación, ¿ya? Eso es. Le gusta mucho a Homero comparar. Compara un elemento A con un elemento B, ¿no? Compara bastante, ¿ya? Eso es un símil. Bueno, Homero es un autor muy antiguo. Si es que existió, fue un genio, ¿ya? Fue un genio. Ahora, ¿y por qué repito a cada rato eso de que si es que existió? Es que muchos dicen que no existió. Muchos creen que fue solo una leyenda. Entonces la pregunta es, si Homero no existió, ¿quién creó estas obras? Y muchos críticos dicen que serían un conjunto de autores los que han creado todo esto. Pero esas son ya otras hipótesis, ¿no? No está claro tampoco, ¿no? La verdad es que hay muchas teorías sobre la existencia de Homero y la creación de la Ilíada y la Odisea. Ahora, pero de que existen estas obras, de eso no hay duda. Tú te las puedes comprar, las puedes leer, y no sé cuál es tu favorita, pues. A ver, coméntame. ¿Cuál es tu favorita? ¿La Ilíada o la Odisea? Comenten por interno. ¿Cuál te gusta más? ¿La Ilíada con su héroe Aquiles o la Odisea con su héroe Ulises? A ver, muchachos, comenten, por favor. ¿Cuál es tu obra favorita? Muy bien. Acá veo unos cuantos comentarios. Profesor, a mí me gusta más la Odisea, ¿no? Profe, a mí no, me gusta más la Ilíada. Ya, muy bien. Eh, Ahora, ¿qué nos piden en tu libro? Bueno, tú sabes que tenemos un material que seguir, ¿no? Tenemos un material que seguir y en tu material, ¿qué dice? A ver, dice clasicismo griego. En este material que tú debes tener, te hablan de cómo era Grecia, sus periodos, ¿verdad? Su épica, Homero, y bueno, acá hay un poquito de la Ilíada y hay un poquito de la Odisea, ¿verdad? Entonces tienes que aprender de ambas obras, tanto la Ilíada como la Odisea. Voy a explicar de cada una un poquito, ¿ya? Para que sepas de qué trata al menos, ¿sí? Ahora, pero para postular a la universidad, si alguien tiene en mente eso algún día, te viene más la Odisea, por si acaso. Ahora, aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo. En este pequeño cuadro comparativo tenemos las características y diferencias entre la Ilíada y la Odisea. Por ejemplo, ¿no? Primero dice Ilíada. La Ilíada y la Odisea, a ver, ambas tienen 24 cantos. Eso es algo común entre ambas obras, es la característica de ambas obras, la coincidencia, ¿no? Ambas tienen 24 cantos. Ambas usan el verso hexámetro. Es un verso de 6 medidas, de 6 pies. Ambas usan el mismo lenguaje, dialecto jónico. Son obras épicas y ambas tratan de ambas son epopeyas, ¿ya? Pero tratan de diferente cosa. Cada obra va a tratar de algo diferente. Por ejemplo, la Ilíada trata de la fuerza, del valor, y la Odisea canta a la astucia y al ingenio. Ahora, estas dos epopeyas tienen que ver con una obra, o tienen que ver, mejor dicho, con un hecho histórico. ¿Con cuál? Con la guerra de Troya, que tú debes conocer, ¿verdad? ¿Te han contado los motivos de esta guerra? ¿Por qué surgió o no? A ver, preguntaremos, ¿ya? Vamos a preguntar a alguien del aula, alguien que tenga cámara apagada, ¿sí o no? Claro, a ver, o que tenga la cámara mal ubicada, así es. ¿A quién le pregunto entonces? A ver, hmm, de forma estratégica tienen su cámara prendida a todos. Qué curioso, qué curioso. A ver, voy a preguntar entonces a alguien al que no se le pueda ver bien. A ver, Yanderín Conga Peña. Hola. Hola, ¿qué Sí, tal? profesor. Hola, ¿qué tal, Yanderín Conga? Una pregunta para ti. La pregunta es, pero no apagues tu cámara, pues. La pregunta es,
¿Quiénes combaten en la famosa guerra de Troya? ¿Te No acuerdas? me acuerdo, profesor. En esta famosa guerra de Troya, ¿quiénes combaten? ¿No? Estoy yo preguntando eso. Por interno me están comentando, profe, troyanos y griegos. Troyanos y griegos se pelean en esta obra. Sí, Naduska, en efecto, son troyanos y griegos, ¿ya? Son troyanos y griegos. Pero la verdad, Naduska, es que no se llaman así. No se llaman así. Si tú lees la obra, en ningún momento usan la palabra Troya. No, no usan la palabra Troya. Es más, Troya no se llama así. Troya se llama Ilión, ¿ya? Ilión. Y los troyanos reciben el nombre de teucros, ¿ya? Los romanos, no, perdón, los troyanos reciben el nombre de teucros. Entonces, lo pongo en tu chat. Los teucros son los troyanos y los griegos son llamados aqueos, ¿sí? Aqueos. Entonces, ¿quiénes pelean en la guerra de Troya? Teucros contra aqueos, ¿ya? Ya sabes que los teucros son supuestamente a ver, a ver chicos, un segundito. Acá me están pidiendo algo en el chat. A ver, un segundito, ¿ya? Sí, los troyanos son los teucros y los griegos los aqueos. Ahora, un segundo, chicos. Acá me están pidiendo algo. Me dicen, a ver, Miss, se está quedando sin tiempo. A ver, voy a actualizar, ¿ya? A ver qué me dice. A ver, un segundito. Es- la guerra de Troya es el fondo común, ¿no? Entre estas dos obras, entre la Ilíada y la Odisea. Eh, y bueno, a ver, voy a comentarte un poquito más de esta obra. Ahora, estas dos obras, ¿ya? Las dos obras, me hizo un favor, apague su micro. Gracias, Miss. Como te comentaba, las dos obras son de Homero, son epopeyas, ¿ya? Pero hay algo más que debo decir. Homero, ¿de qué siglo es? Homero es del siglo 8 al siglo 9, ¿ya? Pero Homero no te cuenta lo que él vio. Es decir, la supuesta guerra de Troya, que sí ocurrió, ya pasó mucho antes que existiera Homero. Es muy probable que los hechos que se cuentan en la Ilíada y la Odisea tengan una antigüedad de 400 a 500 años. Entonces, si Homero vivió en el siglo 8 o siglo 9, él te cuenta historias del siglo 13 aproximadamente, ¿ya? Eso es el punto número uno. Por ello se dice que Homero, ¿qué busca hacer? Él busca elogiar la edad heroica. Eso quiere hacer Homero, elogiar la edad heroica. Punto uno. Punto dos, ¿cómo son los personajes de Homero? Los personajes de Homero son de clase alta. Todos son reyes o príncipes o héroes o semidioses. ¿Por qué? Bueno, es muy probable que porque el público que escuchaba a Homero eran reyes. Entonces, a los reyes les gustaba oír historias de otros reyes. Por eso sus personajes son de clase alta, ¿ya? Otra característica más de las epopeyas homéricas es que tienen 24 cantos, tienen el mismo tema, la guerra de Troya, están en verso y eh, usan el epíteto. Ahora, hoy día voy a comentarte bastante de la Odisea, ¿ya? ¿La hemos leído, jóvenes? ¿La conocemos, la Odisea? A ver, coméntenme, ¿la conocemos o no? La Odisea. ¿La hemos leído? A ver, comenten por interno rápidamente por el chat, chicos. Acá me comenta Reyes más o menos. Los demás chicos, a ver, muchachos, coméntenme la Odisea.
¿La has leído o no la has leído? Uy, nadie me dice nada. ¿Qué pasó, chicos? Ya se acabó el Zoom ya. Acá me comenta Shani que no, profe. Por ahí sí, profe, más o menos. La Odisea es un librazo, ¿ah? Es un librazo de viajes. Es un libro de viajes. Muchos no se dan cuenta, pero los animes que vemos hoy en día están inspirados en la Odisea, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué anime actual trata de viajes, de barcos, de marineros, de aventuras? One ¿Alguien Piece. sabe? Claro. ¿Tú crees que sería posible One Piece sin la Odisea? No sería posible. O sea, le debes a Homero One Piece. Así es. Y, por ejemplo, no sé si has oído hablar de Shingeki no Kyojin. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Ya, la pregunta es, ¿tiene que ver con Homero o no? ¿Y en qué? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿En qué? A ver, ¿en qué obra ya te hablan de grandes murallas? Bueno, chicos, se va a cortar No se va a aparentemente en cortar, este momento. ¿No, no? ¿No? ¿No creen que se corte? porque ya pasaba hace rato 5 minutos. Bueno, entonces, mi cita, voy a compartir pantalla, ¿ya, mis? Si puedes, denme la opción para compartir pantalla. A ver, mi cita, por favor. Si puede, pásemelo. No puedo yo. Usted abajo de participantes está reclamando al creador. Ya, ok, mis. Ya reclamé. Ya Ya, está, ya. mis. Ahora sí. Según este Zoom, me quedan 2 minutos para que se acabe la clase. Acá dice bien clarito. Pero bueno, entonces, muchachos, como te estaba explicando, te estaba mostrando todo esto, ¿no? Las características de la Odisea, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a hablar de la Odisea. La Odisea es una epopeya que trata de viajes. Su tema es el retorno de Odiseo a su patria. ¿Y en dónde vive Odiseo? Odiseo vive en su patria llamada Ítaca, ¿ya? Pero él tiene que volver a Ítaca, ¿ya? Tiene que volver. Ahora, ¿por qué se fue? Recuerda que Odiseo se fue a pelear a la guerra de Troya, ¿ya? Pero cuando la guerra acaba, él debió volver. Sin embargo, no volvió. ¿Cuántos años duró la guerra de Troya? La guerra de Troya duró como 10 años, ¿ya? Pero cuando acaba la guerra, él debió volver. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿No quería volver? No se vuelve a regar hospedador. Bueno, la verdad es que él sí quería volver. Él quería volver porque en casa le esperaba a su esposa. Su esposa se llama Penélope y también le esperaba a su hijo, llamado Telémaco. Pero lamentablemente, muchachos, pues ocurrieron ciertas cosas que van a ocasionar que él no pueda volver, ¿ya? Que no pueda volver. Bien, chicos, un favor, cuando se corte, el Zoom, chicos, entran de vuelta por el mismo enlace, ¿ya? Deme hospedador, profe. Deme hospedador. Ujú. Bueno, no se corta, qué raro. Este Zoom está loco. Sí, sí, sí.